Es difícil. Es difícil. Dice la palabra de Dios que los que oyen la voz de Dios, esos son de Dios. Y aunque todos tienen la oportunidad de salvación, pues no todos quieren o no todos saben. Por eso estamos predicando la palabra, para que aprendamos y comuniquemos a todas las personas lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona. Porque para eso murió Jesucristo en la cruz, para salvar a la gente. Bueno, pues vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a decirle a Jesús que nos hable a través de la palabra, que nos enseñe, que nos diga, que nos muestre, que nos esté llevando de su mano hacia ese reino de Dios, como Él quiere, y nos forme como Él desea. Padre Santo, bendito y alabado sea, Señor. Te doy la gloria y la honra a ti, Padre celestial, Señor Jesucristo. Invocamos tu nombre, Señor, como dice tu palabra. Cuando 2 o 3 estén reunidos invocando tu nombre, ahí tú estarás presente, estarás en medio de ellos. Y creemos, Señor, en toda palabra que sale de tu boca, Señor, porque esa palabra es verdad y se cumple, Señor. Hemos comprobado, Señor, que tú no te equivocas, Señor, aunque a veces nosotros nos hemos equivocado. Pero tú, Señor, eres fiel a lo que dices, Señor. No hay nadie como tú, Padre Dios. Por eso te pedimos en este momento, Señor, que tú hagas, Señor. Hable, Señor. Ayude, Señor, a los que no han conocido tu nombre, a los que no han entendido, Señor, tu palabra, a los que no han visto, Señor, en ti hay un gran amor, hay misericordia. Y por eso, Señor, tú veniste a morir por mí y por todos los que nos escuchan y por todos aún los que no nos escuchan. Y nos conociste primero, pero ahora nosotros te conocemos, Padre. Bendito sea, Señor, te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, allí en Mateo capítulo 13, versículo 45. Mateo 13. Hermano Mateo, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 45. ¿Ya lo tiene? Y 46. ¿Ya lo tiene, hermanos? Amén. Vamos a dar lectura, dice así. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Gloria al Señor Jesús. Puede sentarse, hermanos, y dar unas fuertes palmas a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues estuvimos hablando hace 15 días del molde que hace Dios, de la forma que Dios da a través de su palabra, que Él era el alfarero y Él va formando a cada persona lo que Él va queriendo, la pieza que le falta, Él está formando las piezas que le faltan. Jesucristo también habló en esta parábola de la perla de gran precio, y también habla de una perla de gran precio. Pero antes que sigamos, quiero enseñarle un momento qué es una parábola. Porque esto es una parábola porque Jesucristo realmente no vino a buscar perlas, pero hace comparaciones como nosotros. Pero ¿quién de nosotros es una perla? Ninguno de nosotros es una perla. Pero poco a poco Dios nos va formando hasta el día que lleguemos a ser una perla. Entonces yo quiero explicarle, antes que nada, una pequeña introducción que preparé para que entendamos qué es una parábola. Dice así en el diccionario, que una parábola es una narración ficticia, breve, que permite transmitir un mensaje de contenido moral o espiritual por medio de analogías, comparaciones o similitudes, que permite explicar algo difícil de entender en una forma sencilla y común. O sea, el reino de los cielos, dice la parábola que leímos, dice, es semejante, es parecido, es una comparación que está haciendo, una similitud. Pero no es realmente un comerciante de perlas. Dice, se parece, es parecido. Entonces Jesús usó muchas parábolas, y allá siempre en Mateo, capítulo, allá en el versículo 34, ya donde tiene usted abierto, dice así, ¿cómo
cómo Jesús usa las parábolas. Dice 34 y 35, dice, todo eso habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces Jesucristo usó parábolas para enseñar cosas escondidas que para el mundo son ocultas. Para la gente son ocultas, para el mundo es oculto, pero Dios habla de eso en forma semejante, en forma directa, pero por medio de parábolas. Y si vamos del versículo 10, siempre allá es en el capítulo 13 de Mateo, dice así, desde el versículo 10 dice, allá está el propósito de las parábolas. ¿Por qué Jesucristo hablaba en parábolas a la gente? Dice así, dice desde el 10, vamos a leer hasta el 17, dice así. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Fíjense, a ustedes, dice, le está diciendo a los discípulos, dice el 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón no entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no oyeron. O sea, que nosotros somos dichosos, más dichosos que muchos profetas que existieron en la antigüedad, porque estamos oyendo y estamos viendo lo que ellos no pudieron ver, porque nosotros recibimos el Espíritu Santo. Pero en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, no se había dado el Espíritu Santo. No había Espíritu Santo, la gente no entendía lo que decía Dios. Y es que Dios revela estas cosas a los que han recibido el Espíritu Santo, o sea, a los que andan con Jesucristo. Por eso dice Jesucristo, a ustedes es dado a conocer el misterio del reino de los cielos, porque los discípulos estaban andando con Jesucristo. O sea, que para que una persona pueda entender las parábolas o el significado de las parábolas, es necesario que ande con Jesucristo. Dice en San Juan 14, 26, no lo busque, dice, más el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, en Lucas 8, 9, 10, no lo busques, de todo modo lo voy a leer. Allá también está Jesús revelando por qué, dicen. Y sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Le preguntaron los discípulos. Claro que ya no está hablando de la parábola de la perla, pero estamos haciendo una introducción de qué es una parábola, por qué Jesús habló en parábolas, por qué solo a los discípulos. Y él les dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces Jesucristo, Él estaba hablando siempre la verdad, pero nada más que la gente no lo entendía, no lo comprendía, no podía conocer el valor porque no comprendía. En Romanos capítulo 16, versículo 25, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. O sea, esta revelación que cuando Jesucristo estuvo predicando estaba oculto, la gente no podía entender. Dice el 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas
según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea, este misterio era un misterio oculto. Estaba oculto, tapado a las personas, tapado los ojos. Y solo se le da a conocer a los que andan con Jesucristo, a los que tienen el Espíritu Santo, a los que reciben el Espíritu Santo, se le abren los ojos. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Amén. Por ejemplo, como el eunuco de Candace, que está en el relato en Hechos capítulo 8. Y dice la palabra de Dios que estaba yendo el eunuco en una carreta. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, pégate al carro. Y Felipe se pegó al carro y escuchó que estaba leyendo el eunuco la parte de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y le dice, le pregunta, ¿y entiendes lo que lees? Le dice. Pues ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Dice el eunuco. Y le dice, si quieres te lo explico. O sea, es necesario que una persona que tenga Espíritu Santo venga a explicar lo que dicen las Escrituras a los que no tienen Espíritu Santo, para que las personas también puedan recibir el Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? La revelación es para los que en verdad andan con Jesucristo y le oyen y le obedecen. Dice Marcos capítulo 4 versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca con él de los 12 le preguntaron por la parábola y les dijo, a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente estamos explicando lo de la parábola, que Jesucristo estaba hablando en parábolas a los que no andan con él, a los que están afuera, pero los que están adentro entienden todo lo que dice Jesús. Amén. Primera de Juan. Y también otra cosa, porque también se define o se nota quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Si las personas empiezan a oír la palabra de Dios, a aceptar la palabra de Dios, es que son de Dios. Dice en primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. O sea, las personas que nos oyen cuando predicamos es que conocen a Dios. El que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. O sea que hay personas, incluso familiares, que les hemos predicado la palabra de Dios, pero no lo oyen, no lo aceptan, porque aún no son de Dios, aún no son de Dios, aún pertenecen a otro Señor. Pero dice, los que nos oyen, esos son de Dios. Dice, amén. Dice Mateo capítulo 13, versículo, Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero esto no la oís vosotros porque no sois de Dios. Esas son palabras de Jesucristo. O sea, los que son de Dios, escuchan a Dios, pueden escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque reconocen a Dios. Pero los que no conocen a Dios, y a veces les habla el diablo, o les habla religiones, y piensan que es un mensaje de parte de Dios, y lo escuchan, y lo toman como si fuera de Dios, pero en realidad no son de Dios. Entonces, esta es la pequeña introducción que quería decirles de la parábola, que Jesucristo empezó a enseñar a las gentes por parábolas. Pero cada parábola tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, y la que vamos hoy a estudiar y vamos a recibir es la perla de gran precio. Y lo vamos a volver a leer en Mateo 13:45. Vamos a leerlo otra vez. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa parábola también significa que nosotros, cuando encontramos lo más valioso, que es la salvación, debemos de dejarlo todo y ir a buscar esa perla preciosa que es la salvación. Pero en sentido inverso de la predicación o de la
que significa esa parábola, tiene ciertas características. ¿Y usted conoce cómo se forma una perla? ¿Usted conoce cómo se forma una perla? ¿Usted ha visto en internet, en YouTube, en Discovery Channel, cómo una perla se forma dentro de una ostra? Primero, un granito de arena. Sí, lo estoy volviendo a explicar para que todos escuchen, igual los que están allá en línea. Dice, hay un granito de arena que entra en una ostra. La ostra recibe al granito de arena, pero la arena, como es irregular, es filosa, tiene filos, tiene puntas, corta a la ostra y le hace una herida. Luego la ostra comienza, pero hay algo muy importante, dice que la ostra no expulsa la arena. La ostra no la expulsa, no lo saca, sino que empieza a cubrirla con una capa, una sustancia que se llama concha nácar. La ostra cubre a la arena hasta dejarla o convertirla en algo precioso que es una perla, pero esto solo ocurre si la arena permanece dentro de la ostra, no un día, no 2 días, una semana, un mes, sino años, 2 años, 3 años. Los apóstoles, cuando Jesucristo tomó a los apóstoles andaron 3 años y medio con Jesús. Dejaron casas, hermanos, terrenos, dejaron muchas cosas y se fueron atrás de Jesús. Y Jesús los comenzó a convertir en ostras. Pero aplicando ahora aplicando esto a nosotros somos como esos granitos de arena, esas piedritas pequeñas que no valen nada, que no tienen valor. Cuando estábamos en el mundo, antes de conocer a Jesús, no teníamos valor ante Dios, no valíamos nada. Hay gentes que nos odiaban, que nos rechazaban, porque no éramos nada, no teníamos nada. Éramos pobres, éramos tal vez vulgares para la gente, y todos nos rechazaban. Pero un día entramos en la ostra, que es el corazón de Dios. Usted entró en el corazón de Dios. Yo entré en el corazón de Dios. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios en Isaías 53:5. Dice la palabra de Dios: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, o sanados, o salvados. Por nuestra causa, porque éramos como unas arenas sin valor, sin nada, filosas, que cortábamos a la gente, que cuando una piedrita entraba en el zapato de una persona, lo tira, lo barre, lo saca con la escoba. Esos granitos de arena, la gente los saca de sus casas, nadie lo quiere. Pero cuando usted entró en el corazón de Dios, Jesucristo no te expulsó, no te sacó. Dice San Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera. Por amor para usted y con usted, Jesucristo no te echó fuera y te empezó a poner capas de perdón, capas de misericordia, capas de consuelo. Te empezó a sanar las heridas, que tuviste heridas desde que eras niño. Te pegaba tu papá, te abandonó tu mamá, te pasaba hambre, te golpearon en la primaria, te hicieron muchas cosas. Jesucristo te empieza a sanar esas heridas, te está poniendo capas de cariño, capas de amor, te apapacha, te besa, y va cambiando tu vida, te vas formando poco a poco. Pero tienes que permanecer dentro del corazón de Jesús, dentro de la iglesia. Aquí es la puerta de entrada, porque allí solo van a entrar perlas preciosas, van a entrar allí. Solo perlas preciosas van a entrar allí. No va a entrar arenas, no va a entrar gente que no tenga la marca de Cristo. No va a entrar gente que no tenga el Espíritu Santo. No va a entrar. Pero Jesucristo quiere que usted entre en el cielo. Por eso Él
No le importó como cordero que fue llevado al matadero y una oveja que es trasquilada, no abrió su boca. Cada vez que usted mintió, cada vez que usted robó, cada vez que usted estuvo desobedeciendo a su papá, desobedeciendo a su mamá, cada vez que usted estuvo haciendo cosas que no convienen, le estabas haciendo una herida a Dios, estabas atentando contra Dios. Pero pareciera como que a Dios le estás haciendo daño, pareciera que a Dios, a Jesucristo, le estás haciendo daño, pero en realidad tú te estabas haciendo daño. Tú te estabas condenando a una vida en el infierno, una vida eterna en el infierno, una vida lejos de Dios. Pero Jesucristo, que es bueno y es misericordioso, Él murió por ti y murió por mí, y derramó su sangre, y esa herida que le causamos, por esa herida le salió sangre, y es la concha nácar que nos cubre. Amén. Es la concha nácar que nos cubre y nos da valor, es un nuevo valor. Ahora valemos para Él. Dios nos dio algo valioso a nosotros en nuestras manos, y ahora somos de mucho valor para Él. Pero en ese tiempo no éramos nada. En ese tiempo no éramos, solo éramos unas piedritas sin valor, sin nada, unas gravitas, unas pequeñas granos de arena. No valíamos nada. Pero Jesucristo, Él no ve lo que tú eres ahorita. No ve tu pasado, Jesucristo. No ve tu pasado, Jesucristo. Jesucristo ve lo que tú vas a hacer dentro de 2 o 3 años. Jesucristo ve lo que Él va a formar contigo. Jesucristo va a hacer algo precioso contigo. Así como cuando estuvimos platicando lo del alfarero, que estaba el alfarero trabajando y se le fue de las manos, se le echó a perder, pero el alfarero hizo una pieza mejor, una pieza más bonita, una pieza útil. ¿Usted quiere ser una pieza útil? ¿Quiere ser una perla de gran precio? Solo dentro del corazón de Jesucristo usted se puede formar. Solo dentro de ese corazón de Dios lo puede hacer. Pero es mientras que está usted en la tierra. Porque el día que usted deje esa tierra, se muera y vaya usted a hacer cuentas, y resulta que tienes cuentas pendientes con Dios, el que te va allá a juzgar es un juez justo. Te va a dar un justo pago para los pecadores, su pago que le corresponde, y para los santos, los justos, los que creyeron en Dios, un pago que les corresponde. Pero por eso Jesucristo, Él te ve a ti. Tal vez no has terminado de formarte, tal vez estás comenzando. Dice la palabra de Dios, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero para perseverar, para continuar, es necesario comenzar. Es necesario entrar en el corazón de Jesucristo, ponerte disponible para Jesucristo. No esperes, porque mucha gente me ha dicho, muchos amigos me han dicho, es que yo tengo que ponerme bien para que yo vaya al templo. No. Y me preguntaba un amigo, ¿puedo ir borracho al templo? Vente borracho, no importa. Ven a escuchar la palabra de Dios. El mismo Dios Todopoderoso, Él te va a cambiar. Es que yo tengo que estar bien para que yo vaya a la iglesia. Mentira, no es cierto. Jesucristo me cambió a mí y le cambió a usted, yo lo sé. Y Él puede cambiar a cualquiera en el lugar donde esté. Pero si confía en Jesucristo, si en realidad entra en el corazón de Jesucristo, Él te va a convertir en una perla de gran precio. Entonces, amén. Entonces, ¿cómo hace Dios todo esto? ¿Cómo Él puede tener tanta paciencia? ¿Cómo es que Él ha hecho tener un estándar de calidad? Vamos a decirlo así. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, tiene un estándar que tú tienes que llenar.
Pero lógicamente solo no vas a poder llenarlo. Necesitas al Espíritu Santo para que tú puedas llenar ese lugar, ese vacío. Pero por eso Él da hombres a las personas. ¿Qué tipo de hombres da? ¿Qué tipo de ayudas da? Vamos a Efesios capítulo 4 del 11 al 14. Y Dios le da a los hombres, a las mujeres, a todo aquel que quiera convertirse en una perla de gran precio, da hombres, tiene herramientas Dios aquí en la tierra para que cada persona pueda llegar a ser una perla de gran precio delante de Dios, para que ya no seamos algo que no vale, algo que no tiene valor, para que no seamos otra vez expulsados, personas que no tienen valor, pero más sin embargo nosotros tenemos valor. Ya lo tiene Efesios capítulo 4 versículo 11 al 12. ¿Y qué tipo de hombre Dios entrega a las personas para que puedan hacer? Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada persona tiene que llegar a esa estatura, a ese nivel, a ese estándar de calidad, a ese nivel de precioso, a ese nivel de hermoso, a la altura, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Me decía un amigo, es que yo por eso estoy dejando crecer mi pelo, porque me quiero parecer a Jesucristo, me decía. Pero ese parecido físico no importa. El parecido que está buscando Dios es que usted puede dar su vida por sus amigos. El parecido que Dios es que usted puede dar su vida, dejar el mundo y seguir a Cristo, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que está buscando. Esa es la plenitud de Cristo. Por eso dice Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese va a entrar en el reino de los cielos. Ese va a entrar en el reino de los cielos. Esas son las perlas preciosas para Dios. Dice, me complazco en los sacrificios y los holocaustos. No, más me complazco que se haga la voluntad de Dios. Más me complazco en la obediencia. Dios se complace en gente que le obedece y no gente que esté sacrificando cosas. Gente obediente busca la palabra de Dios. Esa es una perla preciosa. Y dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias y artimañas del error. Doctrinas del diablo. Ahorita en esta semana se conoce como la Semana Santa, el Domingo de Ramos. ¿Qué beneficio obtienes tú por llevar tu ramo para que lo bendiga? ¿Qué beneficio obtenía yo? Ninguno. ¿Es voluntad de Dios que lleves tu ramo para Domingo de Ramos? No existe, es doctrina de hombres, doctrina de demonios. No hay ningún beneficio en esas cosas. No existe ningún beneficio. Pero Dios pone hombres. Y este trabajo que Dios nos da no es cualquier cosa. Es prepararte para la venida de Cristo, para que te presentes delante de Cristo. Preparar hombres que eran pecadores, prepararlos en santos. Es un trabajo difícil de hacer. Pero esto no se hace con reglas humanas, no se hace con herramientas humanas. Se hace con dones espirituales que da Dios. Tenemos la fe, la profecía, tenemos la sanidad, tenemos don de ciencia. Todo eso, los dones Dios prepara y da a los ministros para que ellos puedan hacer una edificación para el cuerpo de Cristo. Y en Efesios capítulo 5 versículo 23, ya casi terminamos, Mateo, por favor, no sea paciente, hijo Mateo. Efesios capítulo 5 versículo
23. Ahí están las perlas preciosas. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tiene? Perdón, Efesios capítulo 25 al 27. ¿Ya lo tiene, hermanos, hermanas? Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice así: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Primero, para santificarla, para que sea de Él. Santificación quiere decir que ahora pertenece a Cristo. Santificarla. ¿Qué más dice? Para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Cada vez que usted escucha esa palabra santa, esa palabra que es agua, esa palabra que es Espíritu Santo, Dios te está limpiando, Dios te está santificando. Cada vez que usted la escucha, se está volviendo en una perla de gran precio. Te está dando capas, Dios te está haciendo que pierdas ese filo que tenías, esas malas costumbres. Todo eso se va a través de la palabra de Dios, porque Dios te lava, habiéndolo purificado con el lavamiento del agua por la palabra. 27, con la finalidad, con el propósito de presentársela a Él mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. O sea, una perla de gran precio viene a buscar Jesús. Tal vez usted no sea una perla de gran precio ahorita. Tal vez usted no ha comenzado a ser una perla de gran precio. Tal vez usted ni siquiera ha entrado al corazón de Jesús. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Empieza a escuchar esa santa palabra de Dios, y entonces va a entrar usted en el corazón de Dios. Había un dicho entre los hebreos que cuando uno se ponía, es una historia, se ponía a estudiar la palabra de Dios, en ese caso el Antiguo Testamento, se sentaban debajo de una higuera a leer la palabra de Dios, a estudiar. Por eso cuando le dice a Natanael: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Cuando uno comienza a leer la palabra de Dios, empieza a entrar en el corazón de Dios. Te conoce Dios. Por eso al enemigo no le gusta que usted lea. No le gusta que usted lea la palabra de Dios, porque no quiere que el enemigo, que usted entre en el corazón de Dios. Le dice Natanael: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, cuando estabas leyendo la palabra de Dios, cuando estabas estudiando, cuando estabas comiendo la palabra de Dios, cuando te estabas alimentando con la palabra de Dios. Yo te vi. Amén. ¿Quiere usted ser una perla de gran precio, mi hermano, mi hermana? Amén. Pues primero, hermanos, tiene que reconocer que cómo estábamos. Dice un dicho: el que no sabe de dónde viene, dice, no sabe a dónde va. Si usted quiere llegar al cielo, hermano, hermana, tenemos que saber dónde estamos y a dónde vamos y qué necesitamos para ir al cielo. Lo único que necesitas es a Jesús. Es lo único. Él te va a convertir en una perla de gran precio. Él lo va a hacer. Amén. Y cuando ya estés en el corazón de Jesús, no te salgas del corazón de Jesús. Sigue dentro del corazón de Jesús. Permanece dentro del corazón de Jesús. Escucha la palabra, lee la palabra, practica la palabra, ora, ayuna, canta alabanzas, sigue la predicación, ven a los cultos, ofrécele a Dios tu vida, porque eso es lo más importante delante de Dios, que tú estés disponible para entrar en el corazón de Dios. Y no tengas miedo de hacer una herida, ya se la hiciste a Dios.
Él lo pagó en la cruz. No tengas miedo. Y la sangre que sana, que sale de ese corazón de Jesús es para ti. Para que seas una perla de gran precio. Gloria al Señor Jesús. Vamos a hacer una oración, hermanos. Y vamos a pedirle a Dios que día a día nos dé ese ánimo para seguir adelante. Para pedirle que nos haga una perla de gran precio. Porque Él viene por perlas de gran precio. Una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Padre Celestial, te doy la gloria y la honra, Señor Jesús. Bendito y alabado sea, Señor, terminado, entregado este mensaje, Padre. Bendice, Señor, a todos los que escuchan, Señor, aún allí en el internet, en Facebook, Señor. Dale, Señor, entendimiento, Señor. Dale, Señor, hábleles al corazón, Señor, esta vez. Y cada vez que los escuchen, Señor, tú dejaste parábolas, Señor, pero no lo entiende la gente que no te conoce. Por eso, Señor, yo le digo, Señor, a usted, Señor, que usted, Padre Santo, Señor, le diga a esas personas que tengan paciencia, que si no entienden las parábolas, Señor, que tú se las vas a explicar, que tú se las vas a mostrar, que tú le vas a revelar, Padre. Por eso hoy, Señor, te doy la gloria y la honra, porque te lo mereces, Señor. Porque aún siendo nosotros pecadores, tú moriste en la cruz por nosotros. Padre Santo, te doy la gloria y la honra. Te pido, Señor, que en ese lugar, Señor, venga más gente a escuchar la palabra de Dios. Tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Denle unas fuertes palmas a nuestro Señor.